Apartado 3 de la introducción. A diferencia de siglos posteriores, la mayoría de los filósofos más destacados del siglo XVII no tuvieron oportunidad de impartir sus enseñanzas en las universidades europeas. A pesar de que expresaban cabalmente una época, la burguesía no estaba afirmada con suficiente fuerza en el poder, razón por la cual fueron en más de una oportunidad perseguidos, prohibidos sus libros por las autoridades eclesiásticas o, como en el caso de Galileo, espectacularmente enjuiciados por la Inquisición. Esta situación es típica en periodos donde el grado de cuestionamiento social de una época no está acompañado con la misma intensidad de una influencia considerable en los aparatos del Estado por las clases que lo cuestionan. Las universidades medievales fueron, en mayor o menor medida, el reducto del pensamiento escolástico y cumplieron, tal como sucede modernamente, con su papel de formador ideológico de conciencia. Tal corriente controló los centros de enseñanza superior hasta mucho después del triunfo de las revoluciones burguesas del continente. Tendrán que transcurrir casi 2 siglos para que las universidades vuelvan a desempeñar cabalmente su antiguo rol. Recién con el idealismo alemán se reinicia el mecanismo por el cual el sistema social vigente cuenta con su natural difusor y justificador ideológico en las universidades nacionales. El clima de persecución existente en la parte continental europea generó entre los representantes del pensamiento renovador conductas por más típicas. Muchos de ellos prefirieron llevar una vida de semi-reclusión, residiendo en comarcas tranquilas, alejados de los peligros de las grandes ciudades, y su producción muestra, más de una vez, el sello de la autocensura. Descartes, Spinoza. Otros, en cambio, aquellos a quienes les tocó vivir en un medio donde las luchas políticas eran más agudas, pero fue por lo mismo, reflejaban pero que por lo mismo reflejaban la toma de conciencia de grandes sectores sociales. Se entregan de lleno a la lucha política y ponen sus ideas al servicio de la nobleza o al servicio de la burguesía. Hobbes y Locke. Esta diferenciación de actitudes tan marcada que se da entre los filósofos ingleses y los continentales se explica por el grado de desarrollo alcanzado por la revolución burguesa en sus propios países. En Inglaterra, el tránsito de la sociedad feudal a la sociedad capitalista se encontraba más adelantado que en el resto de Europa. Esta situación se reflejaba en las luchas políticas por la hegemonía en la conducción del Estado, en donde la burguesía, encabezada por Cromwell, había logrado imponerse a los sectores más conservadores de la nobleza, dándose una estructura estatal más favorable para el propio desarrollo de sus intereses, la república. Del mismo modo, la aristocracia lucha abiertamente por reconquistar sus derechos, logrando en el año 1660 la restauración de la monarquía. Estos movimientos no se llevan a cabo sino por una generalización profunda de la política en el conjunto de la población inglesa. En tal clima social, los pensadores no necesitan disfrazar sus concepciones ni hacer concesiones a los intereses de turno. No sienten tampoco divorcio alguno entre sus sistemas filosóficos y la política. Lo viven unitariamente y saben que el éxito de sus ideas depende del éxito de las ideas políticas a las que se han enrolado previamente. En Francia, por el contrario, el grado de desarrollo de la revolución burguesa se encontraba por debajo del alcanzado en Inglaterra. Por ello, en este país, los pensadores pueden aparecer bajo una mirada superficial, como representantes del mítico ideal del filósofo heredado de la tradición griega, el sabio recluido, apartado de la vida mundana, ignorante de los problemas cotidianos y alejado de los avatares de la lucha política. Estos casos parecen confirmar la continuación de la tradición filosófica del modo de vida escolástica, en el sentido de que la Edad Media habría logrado hacer prevalecer la idea del sabio alejado y solitario.
En realidad, la soledad de la que tanto gustaron estos pensadores estuvo condicionada, sin duda, por la falta de garantías del sistema político y por la hostilidad permanente del ámbito académico y eclesiástico. En efecto, no debemos olvidar la suerte corrida por Galileo en el año 1633 y que representa de manera paradigmática una situación extrema de las persecuciones llevadas a cabo por la Inquisición. Tampoco se debe dejar de tener en cuenta la resonancia continental del proceso y la viva impresión que dejó en los espíritus de la época. El texto de la acusación y condena leído por el Tribunal de la Inquisición en el juicio contra Galileo pone de manifiesto el exacerbado dogmatismo de los guardianes del orden medieval. En vista de que tú, Galileo, hijo de Vincenzo Galileo, de 70 años de edad, fiorentino, fuiste denunciado a este santo oficio por mantener como cierta la falsa doctrina que algunos enseñan de que el Sol es el centro del universo y está inmóvil y la Tierra se mueve y tiene un movimiento diario. Por tener discípulos a quienes les enseñaste tal doctrina, por mantener correspondencia con ciertos matemáticos de Alemania sobre lo mismo, por publicar ciertas cartas sobre las manchas solares en las cuales explicitaste la misma teoría considerándola verdadera, y por oponerte a las objeciones de las Sagradas Escrituras, que de tanto en tanto hablan contra tal doctrina. Al glosar las escrituras de acuerdo con la interpretación que tú les das, y visto que luego se presentó la copia de una carta que se dice que tú la escribiste a un discípulo tuyo, y en donde hay diferentes preposiciones que siguen la doctrina de Copérnico y que se oponen al verdadero sentido y la autoridad de las Sagradas Escrituras. Este santo tribunal, teniendo la intención de proceder en contra del desorden y daño resultantes que fueron creciente detrimento de la Santa Fe, por orden de su santidad y de los eminentísimos señores cardenales de esta suprema y universal Inquisición, los calificadores teológicos calificaron del modo que sigue las proposiciones referidas a la inmovilidad del Sol y al movimiento de la Tierra. La proposición de que el Sol es el centro del universo y no se mueve de su lugar es absurda y falsa filosóficamente y formalmente herética, y está en contradicción expresa con las Sagradas Escrituras. La proposición de que la Tierra no es el centro del universo y que no está inmóvil, sino que se mueve y además con un movimiento diario, es igualmente absurda y falsa filosóficamente, y desde el punto de vista de la verdad teológica es, por lo menos, falsa en la fe. Y con el objeto de que una doctrina tan perjudicial pudiera desarraigarse del todo y no pudiera insinuarse luego para grave perjuicio de la verdad católica, la Santa Congregación del Index publicó un decreto por medio del cual prohibió los libros que tratan sobre este asunto y declaró a la misma doctrina falsa y por entero contraria a las sagradas escrituras. Y en conocimiento de que recientemente apareció un libro publicado en el año pasado en Florencia, cuyo título es Diálogo de Galileo Galilei sobre los grandes sistemas del mundo, y prueba que tú eres el autor, y en razón de que la Santa Congregación fue más tarde informada de que por la publicación de dicho libro las erróneas afirmaciones sobre el movimiento de la Tierra y la inmovilidad del Sol iban ganando día a día terreno, se tomó en consideración tal libro y en el que se descubrió una clara violación al anteriormente mencionado mandato que se te había impuesto, pues en este libro defendiste la mencionada opinión, previamente condenada y declarada de esta manera ante ti, aunque en el libro eches mano a ciertas estratagemas para producir la impresión de que la cuestión queda sin resolver y que es meramente probable, lo cual, a pesar de todo, es un gravísimo error, pues una opinión en manera alguna puede ser probable si ha sido declarada y definida como opuesta a las Sagradas Escrituras. Y con el objeto de que tu grave y pernicioso error y transgresión no quede sin castigo, y con el fin de que seas más cauteloso en el futuro y sea para todos los demás una advertencia de que deben abstenerse de similares delitos, ordenamos
que el libro Diálogo de Galileo Galilei se prohíba por edicto público. Ante tal acusación, Galileo debió abjurar de sus ideas públicamente. Este hecho constituyó una de las mayores humillaciones intelectuales que registra la historia del pensamiento científico. Yo, Galileo Galilei, florentino, de 70 años de edad, hijo de Vincenzo Galilei, constituido en persona en juicio y de rodillas ante vosotros, eminentísimos y reverendísimos cardenales de la Iglesia Universal Cristiana, inquisidores generales contra la malignidad herética, teniendo ante mi vista los sagrados evangelios que toco con mis manos, juro que siempre he creído y que también ahora creo y que Dios mediante creeré en el futuro todo lo que sostiene, enseña y practica la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. No obstante lo cual, después de haberme impuesto este santo oficio, la orden de que debía dejar completamente la falsa opinión de que el Sol es el centro del universo y que es inmóvil, y también de que la Tierra no es el centro del universo y que además se mueve, y de que yo no debía apoyar, defender o enseñar de ninguna manera, verbalmente o por escrito, esa falsa doctrina, y después de habérseme notificado que tal doctrina era contraria a las Sagradas Escrituras, escribí y publiqué un libro en donde discuto esta doctrina anteriormente condenada y propongo argumentos muy convincentes en favor de ella. He sido juzgado sospechoso de herejía, es decir, por haber defendido y creído que el Sol era el centro del universo y que la Tierra no era el centro y que además se movía. Por ello, hoy, deseando borrar de las mentes de vuestras eminencias y las de todo cristiano católico esta sospecha justamente concebida contra mí, sinceramente de corazón y de fe no fingida, abjuro, maldigo y aborrezco los mencionados errores y herejías y en general cualquier otro error, herejía o secta contrario a la Santa Iglesia, y juro que en lo sucesivo nunca volveré a afirmar en forma verbal o por escrito cosa alguna que pueda dar fundamento a sospechas parecidas en cuanto a mí respectas. Antes bien, si llegase a conocer cualquier hereje o persona sospechosa de herejía, la denunciaré a este santo oficio, al inquisidor o al ordinario de la zona en que me halle. También juro y prometo que cumpliré y observaré en forma íntegra la totalidad de las penas que me sean impuestas o que me imponga este santo oficio. Y en el caso de no cumplir cualquiera de mis promesas y juramentos que Dios no quiera, me someteré a todos los castigos y penalidades impuestas y promulgadas por los cánones sagrados y en otras disposiciones generales y particulares contra tales delitos. Ayúdame, pues, Dios, y estos santos evangelios que toco con mis manos. No es de extrañar que después de tales acusaciones, Descartes, por su parte, se niegue a publicar, tal como le hiciera saber en una carta a Mersenne, El Mundo o Tratado de la Luz, en virtud de que allí se afirmaba el heliocentrismo copernicano.